Hola, viajeros del tiempo. Soy yo, Kodiak, su guía peludo favorito. Hoy nos adentraremos en una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia, el antiguo Egipto, lugar donde los dioses caminaban junto a los hombres, donde los faraones eran más que reyes, y donde los secretos de la vida y la muerte se escribían en piedra hace miles de años, en el corazón del desierto, donde las temperaturas abrasadoras y la aridez parecían dominarlo todo, existía una fuerza que transformaba lo inhóspito en un paraíso. El río Nilo no era solo un recurso natural para los antiguos egipcios, era la columna vertebral de su existencia, el eje sobre el cual giraba toda su civilización. Este río, el más largo del mundo, no solo ofrecía sustento, sino que también daba sentido y estructura a la vida en el antiguo Egipto. El ciclo del Nilo estaba tan profundamente ligado a la supervivencia egipcia que marcaba el ritmo de las estaciones, y con ellas el destino de quienes vivían en sus orillas. Cada año, el río obedecía un patrón casi sagrado. Las lluvias monzónicas en tierras lejanas provocaban su crecida, inundando los campos y depositando una rica capa de limo negro que fertilizaba la tierra. Este fenómeno anual, conocido como la inundación o Akhet, era un verdadero milagro para el pueblo egipcio. Durante la estación de Akhet, el agua del río se extendía sobre las planicies, cubriendo hectáreas de tierra. A simple vista, podría parecer una calamidad. Sin embargo, para los egipcios, era un regalo de los dioses. Este limo depositado por las aguas era una bendición, ya que convertía los suelos áridos del desierto en tierras fértiles. Sin este ciclo, Egipto habría sido una vasta extensión de desolación. La llegada del Akhet no solo traía esperanza, sino también desafíos. Los agricultores abandonaban temporalmente sus campos inundados y se dedicaban a proyectos colectivos, como la construcción de canales y diques que ayudaran a regular el flujo del agua. Estos trabajos requerían una organización precisa y una cooperación que fortalecía los lazos comunitarios. Así, el Nilo no solo alimentaba la tierra, sino también la cohesión social. Además de fertilizar las tierras, el Nilo era una autopista natural que conectaba las distintas regiones del reino. Navegar por el río era mucho más eficiente que atravesar el desierto, y esto facilitaba el intercambio de bienes, ideas y culturas. Barcos de papiro y madera surcaban sus aguas cargados con cereales, lino, cerámica y productos de lujo como oro, incienso y piedras preciosas. Para los egipcios, el Nilo era más que un recurso natural. Era una deidad en sí mismo. El dios Hapi, representado como una figura andrógina de piel azul o verde, personificaba las aguas del río y su capacidad de traer vida y prosperidad. Los egipcios rendían culto a Hapi con ofrendas, festivales y cánticos, agradeciendo por las abundantes cosechas que seguían a la inundación. El río también estaba profundamente ligado al ciclo cósmico y al orden del universo. Su curso era visto como una representación terrenal de la Vía Láctea, y su flujo hacia el norte simbolizaba un enlace entre la tierra de los vivos y la de los muertos. Así, el Nilo no solo sostenía la vida física, sino también la espiritual, conectando a los egipcios con el cielo y la eternidad. El calendario egipcio estaba organizado en torno a las 3 estaciones principales, todas determinadas por el comportamiento del río. Akhet, inundación. Desde junio hasta septiembre, las aguas del Nilo se desbordaban. Este era un período de renovación y esperanza, cuando la tierra se preparaba para el cultivo. Peret, siembra. Entre octubre y febrero, las aguas retrocedían, dejando a su paso campos fértiles listos para ser trabajados. Los agricultores sembraban trigo, cebada, lentejas y lino, confiando en que la tierra rica les devolvería su esfuerzo en abundancia. Shemu, cosecha. De marzo a mayo, llegaba el momento de recoger los frutos del trabajo. Este era un tiempo de festividad y agradecimiento, marcado por celebraciones que honraban a los dioses por su generosidad. Cada fase del año estaba llena de actividades específicas, y los egipcios seguían estos ciclos con una precisión admirable.
Los escribas y sacerdotes se encargaban de registrar el comportamiento del río y de prever la llegada de las inundaciones, un conocimiento crucial para la planificación agrícola. La dependencia del río no solo moldeó la economía y la religión, sino también la identidad del pueblo egipcio. Se consideraban a sí mismos los hijos del Nilo, un pueblo elegido por los dioses para habitar y cuidar esta tierra bendecida. En los textos antiguos, el río era alabado como la fuente de toda alegría y el gran sustentador de la vida. La influencia del Nilo también se reflejaba en la arquitectura y el urbanismo. Las ciudades más importantes, como Tebas y Menfis, estaban situadas a lo largo de sus orillas, y sus templos y monumentos eran diseñados para alinearse con los ciclos del río y las estrellas. El Nilo era una fuerza dual, un símbolo tanto de vida como de caos. Si bien las inundaciones regulares eran esenciales para la agricultura, una crecida demasiado alta o demasiado baja podía traer devastación. En años de sequía, las cosechas fallaban, provocando hambre y conflictos. Por el contrario, inundaciones excesivas destruían aldeas y causaban grandes pérdidas. Esta imprevisibilidad reforzaba la fe de los egipcios en el Ma'at, el principio de equilibrio y justicia que regía el cosmos. Creían que mantener una relación armónica con los dioses, expresada a través de rituales y ofrendas, era fundamental para garantizar que el Nilo siguiera cumpliendo su función vital. El Nilo era el alma de Egipto, una fuerza que dio forma a su geografía, economía, cultura y religión. Gracias a este río, una civilización floreció en un lugar donde la vida parecía imposible, dejando un legado que sigue resonando miles de años después. La sociedad egipcia del antiguo Egipto era un prodigio de organización y estructura, un modelo jerárquico donde cada individuo, desde el faraón hasta el más humilde campesino, tenía un lugar específico que cumplir. Este intrincado sistema no solo aseguraba el funcionamiento eficiente del reino, sino que también reflejaba una profunda creencia en el orden cósmico y la armonía universal, conocidas como Ma'at. En la cima de la jerarquía social se encontraba el faraón, no solo un gobernante político, sino también una figura divina. Los egipcios consideraban al faraón como un intermediario entre los dioses y los hombres, responsable de mantener el equilibrio entre el caos, Isfet, y el orden, Ma'at. Se le veía como el hijo de Ra, el dios del sol, y como un ser que encarnaba el poder divino en la tierra. El faraón tenía responsabilidades abrumadoras. Además de supervisar la administración del reino y garantizar su defensa, era quien realizaba rituales religiosos clave para asegurar el favor de los dioses. En tiempos de abundancia, se le atribuían los éxitos del reino, pero en tiempos de hambruna o desastre, también recaía sobre él la culpa de no haber protegido a su pueblo. No obstante, el faraón no gobernaba solo. Para manejar un territorio tan vasto, dependía de una sofisticada red de funcionarios, sacerdotes y administradores que ejecutaban sus órdenes. Directamente debajo del faraón se encontraban los nobles y altos funcionarios, quienes jugaban un papel crucial en la administración del Estado. El visir, el funcionario de más alto rango después del faraón, era el encargado de supervisar todo, desde la recolección de impuestos hasta la construcción de monumentos y la gestión de recursos. Se podría decir que el visir era el verdadero manos a la obra del reino, asegurándose de que el faraón pudiera concentrarse en asuntos divinos y ceremoniales. La nobleza, compuesta por miembros de la familia real y otros favorecidos por el faraón, también tenía funciones importantes. Gobernaban las distintas provincias o nomos del reino, actuando como administradores locales y supervisando la agricultura, la justicia y la seguridad. Aunque disfrutaban de un estilo de vida lujoso, con grandes mansiones, sirvientes y acceso a bienes de lujo, su posición estaba intrínsecamente ligada a su lealtad y eficiencia en servir al faraón. En el antiguo Egipto, la religión impregnaba todos los aspectos de la vida, y los sacerdotes eran los encargados de mantener viva esta conexión con lo sagrado. A diferencia de otras culturas, donde los templos eran espacios para el culto público, en Egipto, los templos eran considerados moradas de los dioses. Los sacerdotes no guiaban a la población en oraciones colectivas,
En su lugar, se encargaban de cuidar las estatuas sagradas de las deidades, realizar ofrendas diarias y ejecutar rituales complejos. El sumo sacerdote, en particular, tenía un estatus casi tan elevado como el de los altos funcionarios del faraón. Supervisaba los templos principales y tenía la responsabilidad de interpretar las señales divinas para el faraón. Los sacerdotes también acumulaban una riqueza considerable, ya que los templos controlaban grandes extensiones de tierra, ganado y recursos. La relación entre el faraón y los sacerdotes era simbiótica, pero también tensa en ocasiones. Mientras que el faraón dependía de ellos para legitimar su poder divino, los sacerdotes, al acumular influencia, a veces rivalizaban con la autoridad real. Entre las figuras más respetadas de la sociedad egipcia estaban los escribas. En un mundo donde pocos podían leer y escribir, los escribas eran indispensables para el funcionamiento del Estado. Documentaban todo, desde censos y registros de impuestos hasta los decretos del faraón y textos religiosos. Sin ellos, la vasta maquinaria administrativa de Egipto simplemente no podría haber operado. Convertirse en escriba no era fácil. Los aspirantes pasaban años aprendiendo jeroglíficos, una forma de escritura altamente compleja que requería precisión y paciencia. Sin embargo, los beneficios eran inmensos. Los escribas disfrutaban de un estatus social elevado, estaban exentos de trabajos manuales y a menudo se les ofrecía una vida más cómoda que la de la mayoría de los egipcios. Además, su habilidad con el conocimiento les permitía acercarse a las esferas del poder, trabajando directamente para altos funcionarios, sacerdotes y el propio faraón. Los escribas no solo registraban la historia, sino que, en cierto sentido, la creaban. Sus documentos han sido cruciales para que hoy entendamos cómo era la vida en el antiguo Egipto. Desde contratos agrícolas hasta complejas fórmulas religiosas, su labor ha dejado un legado que sigue hablando a través de los milenios. Egipto era una tierra que, aunque protegida por barreras naturales como desiertos y mares, no estaba completamente aislada de conflictos. Los soldados desempeñaban un papel crucial, no solo en la defensa del territorio, sino también en las campañas de expansión militar y en la protección de las rutas comerciales. El ejército egipcio estaba compuesto por arqueros, lanceros y carros de combate, cada uno con roles especializados. Los carros en particular se convirtieron en una herramienta clave durante las batallas, ofreciendo velocidad y precisión en los enfrentamientos. Ser soldado también ofrecía la posibilidad de ascender socialmente. Aunque las filas del ejército estaban compuestas principalmente por campesinos reclutados, aquellos que demostraban valentía y habilidad podían ganar recompensas del faraón, tierras o incluso un lugar en la nobleza. El esplendor del antiguo Egipto no habría sido posible sin los artesanos y comerciantes, quienes transformaban las materias primas en las maravillas que hoy asociamos con esta civilización. Los artesanos, organizados en talleres, eran responsables de esculpir estatuas, tallar obeliscos, pintar frascos y elaborar joyas. Trabajaban para el Estado, los templos o la nobleza, y aunque no gozaban de los privilegios de los escribas o sacerdotes, eran altamente valorados por sus habilidades. Muchos vivían en comunidades dedicadas exclusivamente a su oficio, como Deir el Medina, un pueblo de trabajadores cerca del Valle de los Reyes, donde se crearon algunas de las tumbas más magníficas de Egipto. Por su parte, los comerciantes desempeñaban un papel vital en la economía egipcia, facilitando el intercambio de bienes dentro y fuera del país. Egipto era rico en recursos como oro, piedra caliza y papiros, pero carecía de otros como madera de calidad o metales como el estaño. Los comerciantes aseguraban la importación de estos materiales esenciales, a menudo navegando por el Nilo o participando en caravanas a través del desierto. En la base de la pirámide social se encontraban los campesinos, quienes constituían la mayoría de la población. Aunque su vida era dura, eran la columna vertebral de Egipto, ya que su labor en la agricultura alimentaba a todo el reino. La vida de un campesino giraba en torno al río Nilo. Su ciclo anual de inundaciones, conocido como la Aket, fertilizaba las tierras y hacía posible el cultivo de trigo, cebada, lentejas y otros productos esenciales. Los campesinos trabajaban largas jornadas bajo el sol, arando la tierra,
sembrando semillas y recolectando las cosechas. Además de su labor agrícola, los campesinos también estaban obligados a participar en proyectos estatales como la construcción de templos, palacios y, por supuesto, las pirámides. Aunque estas tareas eran físicamente agotadoras, eran vistas como un servicio al faraón y a los dioses, lo que confería a los campesinos un sentido de propósito y pertenencia. Aunque no constituían una parte dominante de la población, los esclavos desempeñaban un papel importante en la economía y la sociedad egipcia. Muchos eran prisioneros de guerra capturados en campañas militares, mientras que otros eran esclavos domésticos o trabajadores adquiridos a través del comercio. Contrario a la percepción popular, los esclavos en Egipto no siempre eran tratados con brutalidad. En muchos casos, trabajaban como sirvientes en hogares nobles o como artesanos en talleres. Aunque carecían de libertad, su condición a menudo dependía de la benevolencia de sus amos. Una de las características más notables de la sociedad egipcia era su cohesión. Aunque existía una clara estratificación, todas las clases estaban interconectadas, trabajando juntas para mantener el equilibrio de la civilización. Los campesinos alimentaban a la población, los artesanos y comerciantes producían bienes. Los escribas documentaban todo. Los sacerdotes mantenían la conexión divina. Y el faraón, en la cúspide, supervisaba todo como un pastor divino cuidando a su rebaño. Esta estructura, sostenida por la creencia en Maat, aseguraba que cada miembro de la sociedad cumpliera su papel para mantener el orden universal. Desde el agricultor que plantaba semillas hasta el faraón que ofrecía sacrificios a los dioses, todos contribuían al gran engranaje que era el antiguo Egipto. En este intrincado sistema, cada individuo encontraba su lugar, su propósito y su razón de ser, reflejando una civilización que, aunque profundamente jerárquica, dependía de la unidad para prosperar. La religión era el corazón palpitante de la civilización egipcia, una fuerza omnipresente que influía en todos los aspectos de la vida diaria, desde la política hasta la agricultura. Los egipcios no solo vivían en un mundo físico, coexistían en un universo profundamente espiritual, donde cada fenómeno natural era interpretado como una manifestación divina. Esta rica cosmovisión les permitió crear una cultura extraordinariamente cohesionada y duradera. El antiguo Egipto contaba con un panteón de dioses tan diverso y complejo que podría llenar volúmenes enteros. Cada ciudad y región tenía sus propias deidades patronas, aunque algunas se adoraban en todo el reino. Entre los más prominentes estaba Ra, el dios del sol, quien gobernaba el cielo y era considerado el creador del mundo. Ra recorría el cielo durante el día en su barca solar y por la noche navegaba por el inframundo para renacer al amanecer, simbolizando el ciclo eterno de la vida y la muerte. Otro dios fundamental era Osiris, el señor del inframundo y el juez de las almas. Representaba la regeneración y la vida eterna, pues se creía que había resucitado tras ser asesinado por su hermano Set. Su esposa, Isis, era una figura maternal y protectora, conocida por su magia poderosa. La relación entre Osiris, Isis y su hijo Horus formaba una narrativa central en la mitología egipcia, simbolizando la lucha entre el orden y el caos. Además, estaban dioses asociados a fenómenos naturales y actividades humanas. Hapi representaba las inundaciones del Nilo, vitales para la agricultura. Hathor era la diosa del amor, la música y la alegría, y Anubis, con su cabeza de perro, guiaba las almas al más allá y protegía las momias. Cada dios tenía su propio conjunto de mitos, rituales y representaciones artísticas, lo que creaba un sistema de creencias multifacético que evolucionaba con el tiempo. Para los egipcios, estas deidades no eran entidades abstractas, sino fuerzas vivas que podían intervenir directamente en sus vidas. En el centro de la religión egipcia estaba el faraón, considerado no solo un gobernante terrenal, sino una figura divina en sí misma. Los egipcios creían que el faraón era el hijo del dios Ra y actuaba como intermediario entre los dioses y los hombres. Su papel era mantener el orden universal conocido como Maat, un concepto clave que abarcaba la verdad, la justicia y la armonía cósmica. El faraón no solo gobernaba políticamente,
sino que también dirigía ceremonias religiosas, asegurándose de que los dioses estuvieran satisfechos. Se le atribuía la responsabilidad de las inundaciones del Nilo, las cosechas exitosas y la estabilidad del reino. Si el faraón fallaba en su deber, los egipcios creían que el caos podría apoderarse del mundo. Este vínculo sagrado entre el faraón y los dioses justificaba su autoridad absoluta. Aunque los faraones eran mortales, se pensaba que en la muerte se unían al panteón divino, convirtiéndose en dioses inmortales capaces de proteger a Egipto desde el más allá. Los templos eran el epicentro de la vida religiosa en el antiguo Egipto. Estas imponentes estructuras no eran lugares de culto público, sino residencias sagradas para los dioses. Cada templo estaba diseñado como un microcosmos del universo, con sus elementos arquitectónicos simbolizando el orden creado por los dioses tras vencer al caos primordial. En el corazón del templo se encontraba el santuario, donde se guardaba la estatua de la deidad principal. Solo los sacerdotes podían acceder a este lugar sagrado, donde realizaban rituales diarios para alimentar y cuidar a la estatua divina. Este acto era visto como esencial para mantener el favor del dios y garantizar el bienestar del reino. Los templos no solo eran centros religiosos, sino también económicos. Albergaban vastas tierras agrícolas, talleres y almacenes que generaban ingresos para su mantenimiento. Además, eran lugares de aprendizaje, donde los sacerdotes estudiaban astronomía, medicina y matemáticas, disciplinas que a menudo estaban vinculadas a las prácticas religiosas. Los rituales religiosos eran fundamentales para mantener la conexión entre los humanos y los dioses. Uno de los más importantes era el ritual diario del templo, que comenzaba con la purificación del sacerdote, seguido por la apertura del santuario, la presentación de ofrendas y la recitación de himnos. Otras ceremonias eran de carácter más público y se llevaban a cabo en fechas específicas del calendario egipcio. Por ejemplo, la fiesta de Opet era una celebración anual en Tebas, donde las estatuas de Amón, Mut y Jonsu eran transportadas en barcas ceremoniales desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor. Estas procesiones simbolizaban la renovación del poder del faraón y la conexión divina con el pueblo. Además, los egipcios practicaban rituales funerarios meticulosos para garantizar que los muertos pudieran alcanzar el más allá. Estos incluían la momificación, la colocación de amuletos protectores y la recitación de hechizos del libro de los muertos, una guía espiritual para navegar por el inframundo. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la existencia. Creían en una vida después de la muerte, donde el alma del difunto podría vivir eternamente si se cumplían ciertos requisitos. La clave para alcanzar esta vida eterna era preservar el cuerpo a través de la momificación, asegurándose de que el Ka, fuerza vital, y el Ba, aspecto espiritual, del individuo, pudieran reunirse tras la muerte. El difunto también debía superar el juicio de Osiris, en el que su corazón era pesado en una balanza contra la pluma de Maat. Si el corazón era más ligero que la pluma, significaba que el difunto había llevado una vida justa y podía entrar en el paraíso, conocido como los campos de Iaru. La preparación para la muerte era una parte integral de la vida egipcia. Desde las tumbas ricamente decoradas de los faraones hasta las modestas sepulturas de los campesinos, cada detalle estaba diseñado para garantizar una transición segura al más allá. La magia, conocida como Heka, era otra dimensión crucial de la religión egipcia. Se consideraba un don de los dioses y una fuerza que permeaba el universo. Los egipcios utilizaban amuletos y hechizos para protegerse de peligros, curar enfermedades y asegurar el favor divino. Amuletos como el escarabajo, el ojo de Horus y el ánguico eran símbolos de protección y poder. Estos objetos eran llevados como joyas, colocados en las tumbas o integrados en los vendajes de las momias, garantizando tanto la seguridad en la vida como en la muerte. La religión egipcia no solo moldeó su sociedad, sino que dejó un legado profundo en la historia de la humanidad. Sus mitos, rituales y creencias han inspirado a generaciones, influyendo en el arte, la literatura y la filosofía de civilizaciones posteriores.
A través de su rica cosmovisión, los egipcios encontraron sentido y propósito en un mundo que, para muchos, podría haber parecido caótico e impredecible. Su devoción a los dioses y su búsqueda de la armonía cósmica los convirtieron en una de las culturas más fascinantes y duraderas de la historia. Así, la religión egipcia no era simplemente un sistema de creencias, sino un tejido intrincado que unía a su pueblo y definía cada aspecto de su existencia. Desde las oraciones susurradas al amanecer hasta las procesiones grandiosas bajo el sol del desierto, su fe era un recordatorio constante de que los dioses estaban siempre presentes, guiando y protegiendo a los hijos del Nilo. La arquitectura del antiguo Egipto es una de las mayores maravillas del mundo antiguo. A través de sus imponentes templos, colosales estatuas y majestuosas pirámides, los egipcios lograron inmortalizar su civilización en piedra. Pero más que simples estructuras, estos monumentos eran símbolos de poder, religiosidad y conexión con lo divino. Cada construcción tenía un propósito trascendental, un mensaje que resonaría a través de los milenios. Los primeros pasos hacia la grandeza arquitectónica comenzaron en el período predinástico, cuando los egipcios construían tumbas simples conocidas como mastabas. Estas eran estructuras rectangulares de ladrillo de barro, precursoras de las grandiosas pirámides. La mastaba no solo era un lugar de descanso para los muertos, sino también un reflejo de la importancia que los egipcios otorgaban a la vida después de la muerte. Con el tiempo, estas tumbas evolucionaron hacia formas más complejas. Fue durante el reinado del faraón Djoser en la tercera dinastía, cuando se construyó el primer gran monumento en piedra, la pirámide escalonada de Saqqara, diseñada por el célebre arquitecto Imhotep. Esta estructura marcó el comienzo de la era de la arquitectura monumental en Egipto, estableciendo un modelo que inspiraría las grandes pirámides de Giza. Cuando se piensa en Egipto, es inevitable imaginar las majestuosas pirámides de Giza, uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la historia. Estas tres gigantescas estructuras, construidas durante el Reino Antiguo, fueron levantadas como tumbas para los faraones Keops, Kefren y Micerino, y simbolizaban su poder divino y su conexión con los dioses. La Gran Pirámide de Keops, la más grande de las tres, fue durante casi 4000 años la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Este coloso de piedra, formado por más de 2 millones de bloques, no solo es un testimonio de la destreza técnica de los egipcios, sino también de su capacidad para organizar y movilizar enormes recursos. Aunque el propósito principal de las pirámides era servir como tumbas, también tenían un profundo significado religioso. Su forma triangular representaba los rayos del sol, un puente entre la tierra y el cielo. Las pirámides eran, en esencia, máquinas espirituales diseñadas para ayudar al faraón a ascender al más allá y unirse a los dioses. Si las pirámides eran la morada eterna de los faraones, los templos eran el hogar de los dioses en la tierra. Estos imponentes complejos arquitectónicos no solo eran lugares de culto, sino también centros de poder económico y político. Uno de los templos más emblemáticos es el Templo de Karnak, un vasto complejo dedicado al dios Amón. Sus salas hipóstilas, con columnas colosales que se alzan como un bosque de piedra, son un ejemplo impresionante de la habilidad arquitectónica egipcia. Cada faraón añadió su propia contribución a este templo a lo largo de los siglos, haciendo de Karnak un testimonio viviente de la evolución de la religión egipcia. El templo de Luxor, situado a pocos kilómetros de Karnak, es otro ejemplo destacado. Conectado a Karnak por una avenida flanqueada por esfinges, Luxor era el escenario de ceremonias religiosas clave, como la fiesta de Opet. Los templos de Abu Simbel, construidos por el faraón Ramsés II, son quizás los más impresionantes. Esculpidos directamente en la roca, estos templos no solo glorificaban a los dioses, sino también al propio Ramsés, quien se presentó como un dios viviente. Las gigantescas estatuas del faraón que flanquean la entrada son una declaración de poder y eternidad. La arquitectura egipcia no era solo funcional. Cada elemento estaba impregnado de un profundo simbolismo. Las proporciones, los materiales y las orientaciones de los edificios
estaban cuidadosamente calculados para alinearse con las creencias religiosas y la cosmología egipcia. Por ejemplo, los templos estaban diseñados como un recorrido espiritual. Los visitantes pasaban de espacios abiertos a áreas cada vez más oscuras y sagradas, simbolizando el viaje hacia el corazón del cosmos. Las pirámides, por su parte, estaban orientadas hacia las estrellas, reflejando la creencia en la conexión entre el faraón y los cielos. Incluso los detalles más pequeños, como los relieves y las inscripciones, tenían un propósito. Estos grabados no solo narraban historias de mitos y batallas, sino que también servían para activar la magia protectora y garantizar la eternidad del edificio y sus ocupantes. ¿Cómo logró una civilización antigua construir estructuras tan impresionantes? Los egipcios no solo eran arquitectos visionarios, sino también ingenieros innovadores. Utilizaban herramientas simples pero efectivas, como rampas, rodillos y palancas, para mover y colocar bloques de piedra que pesaban toneladas. La organización del trabajo era clave. Miles de trabajadores, desde artesanos especializados hasta campesinos reclutados durante las inundaciones del Nilo, colaboraban en estas gigantescas obras. Aunque a menudo se piensa que las pirámides fueron construidas por esclavos, la evidencia sugiere que los trabajadores eran ciudadanos egipcios que consideraban su labor como un servicio sagrado al faraón y a los dioses. Además, los egipcios eran expertos en materiales. Las piedras calizas locales, el granito traído desde Asuán y el basalto fueron utilizados para crear edificios que resistieran el paso del tiempo. La arquitectura egipcia no era solo piedra y mortero, era una declaración de fe, poder y trascendencia. A través de sus monumentos, los egipcios buscaron conquistar la eternidad, y en muchos sentidos lo lograron. El antiguo Egipto era una sociedad politeísta, con cientos de dioses y diosas que representaban fuerzas de la naturaleza, conceptos abstractos y aspectos del comportamiento humano. Cada uno tenía un papel específico en el cosmos y era venerado en diferentes regiones del reino. Entre los más prominentes se encontraba Ra, el dios del sol, considerado el creador del universo y el gobernante de todos los dioses. Ra viajaba diariamente por el cielo en su barca solar, iluminando la tierra y combatiendo a Apophis, la serpiente del caos, durante su travesía nocturna por el inframundo. Osiris, el dios de la resurrección y el más allá, era central en las creencias funerarias. Según el mito, Osiris fue asesinado por su hermano Set, pero su esposa Isis lo revivió con la ayuda de la magia. Este relato no solo simbolizaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, sino que también establecía la creencia en la vida después de la muerte. Otros dioses importantes incluían a Horus, el dios halcón, protector de los faraones, Anubis, el dios con cabeza de perros que presidía los ritos funerarios y la momificación, y Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. El culto a estos dioses variaba según la región. Ciudades como Tebas, Menfis y Heliópolis eran centros religiosos donde se rendía culto a deidades específicas. Este carácter regional no implicaba competencia entre los dioses, sino una convivencia que enriquecía la diversidad religiosa del Egipto antiguo. Cada centro religioso tenía su propio relato sobre la creación del mundo, pero todos compartían la idea de que el cosmos había surgido del Nun, el océano primordial. En Heliópolis, la cosmogonía estaba dominada por Ra, quien emergió del caos primordial y creó a los primeros dioses mediante su propio poder. En Menfis, el dios Ptah era el creador, dando forma al mundo a través de su palabra y pensamiento. En Hermópolis, la creación se atribuía a una ogdoada de dioses primordiales que representaban elementos como la oscuridad, el agua y la eternidad. Estos mitos no eran mutuamente excluyentes, sino que coexistían, ofreciendo distintas perspectivas sobre el origen del universo. El antiguo Egipto poseía uno de los panteones más ricos y diversos de la antigüedad. Los dioses eran seres poderosos, pero también profundamente humanos, con virtudes y defectos. Cada uno cumplía un papel específico en el orden cósmico, y sus historias estaban entrelazadas con la creación del mundo y el mantenimiento de la armonía divino.
El antiguo Egipto, durante miles de años, fue una de las civilizaciones más poderosas y fascinantes del mundo. Pero, como todo gran imperio, su época dorada no podía durar para siempre. El declive de Egipto no fue un evento repentino, sino el resultado de siglos de debilitamiento gradual. En su época dorada, durante el Imperio Nuevo, Egipto dominaba vastos territorios y mantenía una economía sólida gracias al comercio, la agricultura y los tributos de tierras conquistadas. Sin embargo, la grandeza no estaba exenta de desafíos internos. Problemas sucesorios. La lucha por el trono se convirtió en un problema recurrente. La falta de herederos claros y las conspiraciones palaciegas llevaron a inestabilidades políticas. Esto debilitó el poder central y fragmentó la autoridad. Tensiones religiosas. El faraón Akenatón, con su revolución monoteísta que instauró el culto exclusivo al dios Atón, generó una profunda división religiosa. Aunque el politeísmo fue restaurado tras su muerte, el daño estaba hecho, y la confianza en la estabilidad divina del faraón se vio afectada. Crisis económica. Los recursos se agotaron debido a las guerras constantes y los proyectos monumentales, como la construcción de templos y tumbas colosales. A medida que las arcas reales se vaciaban, las clases populares sufrían, lo que minaba la cohesión social. Mientras Egipto luchaba con sus propios problemas, enemigos externos comenzaron a golpear sus fronteras. La posición estratégica de Egipto, rica en recursos y conectada por el río Nilo, lo convertía en un objetivo codiciado. Los pueblos del mar. Estas misteriosas fuerzas invasoras llegaron alrededor del 1200 a.C., causando estragos en todo el Mediterráneo oriental. Aunque Egipto logró resistir, el costo fue alto, y el reino quedó debilitado militarmente. Asirios y persas. Durante los periodos tardíos, Egipto se convirtió en un peón en el juego de potencias extranjeras. Los asirios invadieron y saquearon Tebas en el siglo VII a.C., mientras que los persas tomaron el control en varias ocasiones, sometiendo a los egipcios a su dominio. Alejandro Magno y los griegos. La llegada de Alejandro Magno en el 332 a.C. marcó el fin de la independencia de Egipto. Aunque los griegos respetaron la cultura egipcia y gobernaron bajo la dinastía tolemaica, el país ya no era el centro del poder que había sido. La última reina de Egipto, Cleopatra, simboliza el ocaso de la civilización egipcia independiente. Inteligente y carismática, Cleopatra intentó preservar la autonomía de su reino, aliándose con figuras poderosas de Roma, como Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes. Tras su derrota en la batalla de Actium, en el 31 a.C., Egipto se convirtió en una provincia romana bajo el mando de Octavio, posteriormente conocido como el Emperador Augusto. Con esto, terminó oficialmente la era de los faraones, que había perdurado durante más de 3000 años. Aunque Egipto dejó de ser una potencia política, su legado cultural y espiritual permaneció y sigue vigente hasta hoy. Influencia en la religión. La religión egipcia y sus conceptos de la vida después de la muerte influyeron en otras culturas, incluyendo a los griegos y romanos. Incluso se teoriza que algunas ideas egipcias pueden haber influido en tradiciones religiosas posteriores, como el cristianismo. Arquitectura monumental. Las pirámides, los templos de Karnak y Luxor y los colosos de Abu Simbel son maravillas que siguen fascinando a la humanidad. Estos monumentos no solo son testigos de la habilidad técnica egipcia, sino también de su obsesión por la inmortalidad. Escritura y ciencia. Los jeroglíficos, decodificados gracias a la piedra Rosetta, nos dieron acceso a su vasto conocimiento. Su medicina, astronomía y matemáticas avanzadas sentaron las bases para futuras civilizaciones. Arte y estética. Las representaciones artísticas egipcias, con su simbolismo y simetría, continúan siendo una fuente de inspiración en el arte contemporáneo. Fascinación moderna. Desde las expediciones napoleónicas hasta el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922, Egipto ha capturado la imaginación del mundo. El turismo, las películas
y las exposiciones de museos han mantenido vivo el interés por su historia. Aunque el poder político de Egipto se desvaneció, su esencia permanece. La civilización egipcia entendió que la verdadera inmortalidad no radica en los reinos terrenales, sino en el recuerdo y el impacto que dejamos en los demás. En sus textos funerarios, los egipcios escribieron: el hombre muere dos veces, la primera vez cuando su corazón deja de latir y la segunda cuando su nombre se pronuncia por última vez. El antiguo Egipto, con su majestuosidad, sigue vivo en cada persona que pronuncia sus nombres: Tutankamón, Nefertiti, Ramsés, Cleopatra. Su legado perdura, iluminando el pasado e inspirando el futuro. Y así, viajeros del tiempo, llegamos al final de nuestro recorrido por el asombroso mundo del antiguo Egipto, una tierra de faraones, dioses y maravillas que no solo dejó huellas en la arena, sino en el corazón de la historia de la humanidad. Desde las majestuosas pirámides hasta los misterios del más allá, Egipto nos recuerda que el deseo de trascender es tan antiguo como la humanidad misma. Espero que este viaje haya despertado tu curiosidad y te haya transportado a una época donde cada piedra y cada símbolo cuentan una historia eterna. Si te fascinó este recorrido, no olvides dejar tu like y suscribirte para más aventuras épicas a través del tiempo. Déjame en los comentarios qué otra civilización o época te gustaría explorar.